Continuamos y le damos la palabra a María de los Ángeles Montenegro. Bienvenida, María de los Ángeles. Hola. ¿Cómo te va? Bienvenida. Nos va a hablar sobre encuentros virtuales que sostienen vínculos con sentido y habilitan sentirse. Hermoso, hermoso el título. Muy bien. Hola, colegas, hola a todos, un gusto verlos. Y decíamos con María Eugenia, María Eugenia, yo quería habilitar sentidos y más allá, también sentires. Y ella, pero sentirse también vamos a habilitar. No hay problema, habilitamos todo. Porque es la idea de los docentes, habilitar espacios de siempre. Y quería analizar esto que no es que no es extraño para nadie, que es en un abrir y cerrar de ojos, en un pestaneo, pasamos de lo analógico a lo digital, de lo sincrónico a lo asincrónico, y todos los días o cada vez que accedemos a la cátedra somos tentados a meter, digamos, con la fuerza el formato de la presencialidad en la virtualidad. Y que tenemos que tener en claro que allí las palabras no se las lleva el viento, sino que constituyen una huella digital y sobre todo las recomendaciones del webmaster, que lo deja muy claro cada vez que nos interpela: no se olviden de las reglas de Netiquette o de Netiqueta. Es como una bajada de línea, ¿no? Y nosotros los docentes en medio de la pandemia estamos sosteniendo encuentros, construyendo vínculos pedagógicos y no damos el brazo a torcer, por decirlo de alguna manera. Y como siempre intentamos, ustedes, yo, todos los que estamos aquí, desplegar en nuestro oficio, que tiene, como dice Vicio, un tanto de perito como de pirata, ya que requiere de la pericia para intentar la fortuna en la aventura cotidiana de educar, porque requiere justamente de nuestra habilidad y experiencia para tomar decisiones pedagógico-didácticas, como estuvimos viendo, todos nosotros hemos tomado ciertas decisiones, y poner en práctica estrategias que la hemos fundamentado teóricamente, pero también estamos actuando como piratas, ¿no? Porque estamos navegando la virtualidad de una manera que no sabemos, y estamos buscando tesoros. Por ahí encontrar lo más adecuado para mi grupo, hallar lo que sea más significativo. Entonces somos algo de piratas, y en la medida quizás en algún momento podamos nosotros, como nos decían los chicos, promovernos o generar nuestros propios videos, como decía Soledad, y que realmente se conviertan en tesoros, ¿no? Para nuestros alumnos y para todo el que pueda acceder. Y haciendo ese oficio educar como producción artesanal. Si bien somos profesionales, porque lo define el conocimiento pedagógico que ponemos en juego, en este oficio educar tenemos la responsabilidad ética de transmitir cultura que consideramos valiosa en este momento histórico. Y es así que nos vemos impelidos, obligados, no sé qué palabra usar, a crear y gestionar EVAs, que son entornos virtuales de aprendizaje para sostener vínculos en las distintas modalidades del sistema educativo. De hecho, estos vínculos tienen que tener sentido de propósito, o sea, de habilitar aprendizajes. Yo habilito un espacio y tengo que habilitar esa cuestión para el aprender. Aprendizajes significativos, posibilitando y generando en estos espacios la posibilidad de intercambiar sentires. ¿Qué sienten mis alumnos? ¿Cómo responden? Si realmente me responden a la actividad, me cuentan lo que están viviendo. O sea, habilitar también eso. Los sentires y los decires de los sujetos en este momento, atravesados por una pandemia, y por multitud, vuelvo a decir, de sentires que están agazapados por momentos y escondidos por momentos, y en otros momentos emergen, ¿no? Y en nosotros mismos también, como docentes, que son el temor, el miedo, la ansiedad y la incertidumbre que nos hace todos los días vulnerables, ¿no?
pero más allá de eso, se nos requiere de que despleguemos el oficio en construcción. Siempre está en construcción, pero ahora es como que esa construcción está ahí y nos tira para todos lados, porque tenemos que construir un montón de cosas. Y acompañar esas trayectorias mediadas por la tecnología, ¿no? Es todo un desafío. Justamente estos entornos digitales son un punto de encuentro, y en el caso de los CAEVA, porque es la modalidad en la que soy educadora, es todo un reto, porque nuestros sujetos son justamente vulnerables, muy vulnerables, y tenemos que sostener ese vínculo, y es bastante difícil. No sé si todos saben que Villa Constitución empezó los CAEVA, que es la educación para adultos, primaria, modalidad primaria, empezó hace como 20 años, pero a veces se desconoce, no es la escuela primaria para adultos, es otra cosa, es dentro de la misma modalidad, es otra propuesta, y no es tampoco educación informal, es educación formal, porque las educadoras son docentes y pertenecen al Ministerio de Educación. A través de una lucha que hemos tenido, hemos logrado esta incorporación, ¿no? Y el reconocimiento como docentes y de nuestra modalidad ser incluidos. Entonces, la educación permanente, como decía, es un desafío de la modalidad de escolaridad primaria para jóvenes y adultos, que tenemos una población de mayores de 14 años que nunca ingresaron al sistema educativo, o que, habiendo realizado algún trayecto, no han completado sus estudios en el sistema de educación formal. Los centros de alfabetización emergen en respuesta a la necesidad de la población en situación de vulnerabilidad educativa, y son sujetos que tienen una serie de dificultades, ¿no? Marcas muy profundas que devienen de trayectorias escolares discontinuas y fallidas en los distintos circuitos, en el circuito educativo primario, por lo que han transitado, y trae aparejados rasgos críticos de comprensión lectora, de producción escrita, y por supuesto muchos en condiciones de analfabetismo puro. Aunque esto de puro lo digo así porque, como dice Freire, la lectura del mundo es anterior a la lectura, o sea, de las letras, o anterior a la lectura que nosotros hacemos habitualmente como alfabetizados. Esta problemática social de vulnerabilidad y pobreza hacen que justamente los centros de la alfabetización se conviertan en espacios públicos únicos. Esos espacios se habilitan en comedores escolares, no, algunas veces en escuelas, en algunas oportunidades, en iglesias, en templos. En Villa Constitución estamos organizados con una responsable zonal que es la directora, lo que sería una primaria, y 9 centros de alfabetización distribuidos en toda la ciudad, pero cada centro de alguna manera es como independiente, como si fueran 9 escuelitas diferentes, donde las educadoras llevan adelante los encuentros, ¿no? Lo que tiene los CAEVA, digamos, la característica esencial es que los CAEVA van hacia donde está la necesidad. O sea, se hace relevamiento de población, y donde encontramos núcleos de población analfabeta, allí se funda, se crea, se abre un centro de alfabetización con una educadora y esta cantidad de alumnos que requiere alfabetización. Entonces, de alguna manera nos movemos por toda la ciudad, porque cuando a lo mejor la población ya está alfabetizada, nos movemos hacia otro lado donde surge la necesidad. Entonces, es interesante que podamos conocer esto, porque por ahí esta propuesta educativa es como por ahí un poquito desconocida. Yo, que tuve la oportunidad de trabajar en los talleres de problemática, descubrimos que las alumnas traen información de todo el mundo, o utilizan y se desconoce un poco la propuesta que hay en Villa Constitución, y es importante que las alumnas conozcan
es un campo de trabajo, como lo es el nivel primario, porque justamente es nivel primario, pero por ahí se desconoce que como docentes también tenemos un ámbito abierto de trabajo en la educación en los CAEVA. Muy bien. Y estos sitios favorecen la convivencia y abren la posibilidad de construir lazos que constituyen identidades, espacios donde intentamos reflexionar en torno a las propias situaciones que viven los alumnos, desnaturalizar las cuestiones de pobreza, distintas problemáticas de género, etcétera, y también establecer o descubrir y charlar acerca de las diferencias de cuerpo, de aprendizaje, de lengua, de sexualidad y culturales, para que no sean vistas como un atributo, vos sos así, bueno, tenés esta característica, sino que se promueva el pensamiento sobre las situaciones que los alumnos viven. Entonces, justamente en esta época de pandemia, surge la necesidad de sostener ese vínculo educativo que es tan vulnerable o finito por ahí, no sé cómo decirlo, y lo importante, lo que intentamos es crear estrategias de comunicación, construir esos vínculos democráticos donde los alumnos tengan derecho a la palabra, que sean establecer cuestiones de solidaridad y cuestiones de integración, y realmente que podamos tejer no solamente los centros, sino se llaman entidades convenientes, las entidades que trabajan, o los espacios donde trabajamos, la municipalidad, la SON, justamente tratar de tejer un velo protector que funde pertenencia e inclusión, ¿no? En todo este contexto emerge el educador de adultos, que redibuja y enlaza ese razonar con el sentir y propicia lugares posibles para la diferencia, la resistencia, el desarrollo ciudadano crítico. Y bueno, hace que la escuela intenta hacer que para los alumnos la escuela sea un horizonte posible, un núcleo de sentido, un lugar de emergencia de los valores, reconstrucción de legitimidades, y un espacio de todos y para todos, ¿no? Porque esa escuela que lo expulsó puedan descubrir en este espacio que podemos integrarnos, que hay inclusión. El adulto es muy sensible a ciertas cuestiones, así que bueno, que el educador justamente tiene que manejar esto de la cuestión de pirata y perito, ¿no? Ahí está flor de piel, porque hay mucha sensibilidad en muchas cosas. Entonces, la escuela o los centros de alfabetización se caracterizan, como ya dije, por ir a lugares donde se encuentra la población con problemáticas o necesidades de educación. Aparece históricamente como un programa de alfabetización y después se va transformando en núcleos territoriales en toda la provincia de Santa Fe y se ubica en distintos lugares. En definitiva, la labor de este educador consiste en habilitar saliva para los decires, porque esa cosa de permitir tomar la palabra, pensar, porque nuestros alumnos por ahí tienen muchos silencios que han sido acallados por todas las situaciones que viven, entonces habilitar la palabra, hay un trabajo muy profundo para habilitar la palabra y que se escuche el discurso de todos, de cualquiera y de cada uno, cualquiera sea su procedencia, sus nombres, sus cuerpos, sus lenguajes, sus géneros. Y la tarea docente consiste en una permanente elaboración de esa responsabilidad de enseñar, como dice Schlierer. Y bueno, querramos o no querramos, estamos aquí en este momento histórico y tenemos que llevar adelante y estar conectados para producir un encuentro de sentires, como decía, poner en diálogo todas las voces posibles para que se entramen sentidos y recuperando, especialmente intentando recuperar, aún con adultos, con jóvenes y adultos, el sentido lúdico del aprendizaje, que involucre no solamente a los estudiantes, a los jóvenes y adultos, sino a sus familias también, porque están allí. Nuestros alumnos, nuestras alumnas son madres, nuestros alumnos son padres, y por ahí nos dice, profe Oseño,
no puedo porque tengo que encargarme de hacer la tarea de mis hijos, no puedo, tengo 5. Los ayudo a ellos, por ahí yo no puedo hacer la mía. Y bueno, y entonces como siempre o como nunca, queriendo o no queriendo, se ven obligados a acompañar trayectorias escolares, así es. Entonces, bueno, estamos intentando reinventarnos, estableciendo o construyendo un proyecto, los 9 centros en forma conjunta, tratando de no solamente trabajar y enseñar en la pandemia, sino pensar en una salida, porque nuestros alumnos en situación vulnerable atraviesan problemáticas muy fuertes de alimentación. Entonces, hemos planteado para trabajar una situación problemática que es cómo transformar patrones culturales que susciten cambios saludables, que permitan responder a las necesidades y demandas de supervivencia de la población a través de acciones que conserven el equilibrio y armonía con la naturaleza, modificando la realidad de degradación ambiental, lo que resulta en situaciones de pobreza e injusticia social. Esta es la problemática del proyecto para llevar adelante, para intentar proveer herramientas a los alumnos para la cuestión de generar sus propios alimentos, generar sus propias, quizás termotanques solares, una manera de generar calor a través de otras energías. Vamos a trabajar con ONGs y el eje de trabajo será la producción de alimentos, prosumidores, o sea, que sean consumidores y productores de sus propios alimentos, soberanía alimentaria, abastecimiento de energía, recursos naturales, diseños de organización y la estructura de las estructuras sociales, energías renovables y la implementación de ciclos de materiales, sentido y uso de materiales sostenibles y de los recursos a nivel ecológico, económico y social. Entonces, es como bastante, digamos, este proyecto importante, y estamos ahora en una etapa de sensibilización. Ustedes dirán, ¿cómo van a trabajar todo eso con las alumnas adultas? Bueno, hablando de reinventarnos, yo había hecho un video, pero vieron cómo es esto. Tengo poca... estoy pirateando todavía, no. Entonces, ¿cómo hacían? Ya va a salir. Ya va a salir, sí, lo puse, practiqué y todo, me dice María, sí, pero bueno, ahora... Bueno, pero realmente... Para la próxima. Nosotros guardamos, yo personalmente guardo un cariño muy grande por tu grupo de docentes de los CAEVA, que el año pasado trabajamos en taller, y realmente sé del compromiso que le ponen, porque nos hemos juntado a trabajar en taller el año pasado, ha sido muy interesante. Por supuesto, renovamos el ofrecimiento de cuando quieran juntarnos a pensar otras alternativas y otras posibilidades, porque ya no es lo mismo que lo que fue el año pasado, pero... Sí, siempre estamos abiertos. Nosotros, vos sabés que el año pasado, realmente un profundo respeto y cariño para toda la gente de CAEVA que trabajamos el año pasado. Sí, realmente vamos a seguir, ¿no? Y bueno, en la etapa de sensibilización lo que proponemos es, con las alumnas, que tomen alguna maceta, una planta o algo, y nos cuenten para promover la palabra y eso, un lugar establecemos la huerta o el jardín como un lugar para crear vínculos con los hijos, proponemos lecturas de cuentos, enviamos los cuentos y que ellos los cuenten y por ahí se filmen. Cuando toman un fruto o una planta aromática que pueden tener en la casa, ¿qué les recuerda? ¿Con qué la relacionan? Eligen un espacio especial y allí establecen alguna actividad y nos las cuentan o nos las relatan o nos mandan un video. Bueno, sí, tratando de sostener este vínculo, nos saludamos. Para este momento de pandemia hicimos un video general donde cada una aconsejaba o hacía una parte del protocolo para también compartirlos por las redes. Y bueno, intentamos sostenerlo como estamos haciendo todos, lo mejor que podemos, y bueno, hemos logrado un montón de cosas. Estamos realmente, yo, como decía María Eugenia, me siento muy orgullosa de ser, pues soy básicamente educadora de adultos,
y me ha dado una experiencia riquísima el trabajo en este campo y el tener ese contacto con los alumnos y escuchar sus historias y retomar lo valioso de cada sujeto y de todo eso positivo y negativo que ha vivido y que te lo cuentan y que a veces vienen simplemente a contarte cosas, porque cuando se hacen las propuestas, ay, no quiero, no tengo ganas, no puedo, estoy cansada, tengo mi familia, bueno, y todo eso que se genera en ese espacio público, también que tiene la obligación ética de publicar, hacer públicos los conocimientos, bueno, realmente para mí ha sido muy rico, me ha enriquecido como persona. Todo esto, seguramente todo esto que estamos viviendo nos va a enriquecer, nos va a hacer crecer a todos. Y gracias, colegas, es un placer escucharlos porque cada uno de ustedes me genera un aprendizaje y estoy muy agradecida. Gracias, María Eugenia, por instaurar esto, esta cuestión de intercambio y de experiencias, porque es muy rico. Muchas gracias. Lo vamos a seguir. Gracias, Ángeles.